El día de hoy vamos a iniciar las 5 sesiones en relación a la gestión y monitoreo de hallazgos de restos arqueológicos en proyectos de infraestructura vial. En este diplomado lo que buscamos es poder darles herramientas para que identifiquen no solamente cómo vamos a gestionar y monitorear, sino también para ver cómo vamos a identificar los proyectos viales o de infraestructura vial que cuenta el Estado. Para ello, en esta primera sesión presentaremos cómo es la intervención en la red vial nacional y cuáles son sus proyecciones, de tal manera que podamos contextualizar cómo el país viene involucrándose en el desarrollo y la articulación a través de la infraestructura vial en el Perú. En este primer capítulo hablaremos un poco sobre los aspectos generales, la red vial nacional, el estado de la red vial nacional y su tipo de gestión, la intervención de la red vial concesionada y la no concesionada, la conservación de la red vial a través de la política sectorial prioritaria, cuáles son los retos y algunas tomas fotográficas que nos permitan ver cuál es el estado de estos proyectos. Comenzaremos con los aspectos generales. Cuando hacemos proyectos de inversión y cuando tenemos que reconocer dónde estamos y cómo se van a implementar los proyectos, hay un tema sumamente importante que es las características propias del lugar donde se desarrolla. En este caso, nuestro punto de atención es el territorio nacional, por lo tanto tenemos que conocer los climas, la cobertura, qué tipo de recursos naturales, qué población sería la demandada y la demandante, y cuáles son estos retos que se tienen que afrontar como parte de la articulación nacional. Una de las particularidades del país, especialmente en el tema de climas, es que tenemos climas muy variados. Y eso significa todo un reto para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el poder diseñar un producto exclusivo para el Perú. ¿Por qué? Porque el clima varía desde muy tropical en la selva hasta muy frío en las cumbres andinas. En la costa podemos tener un promedio de 20 hasta 30 y tantos grados centígrados. Tenemos la particularidad de tener zonas altamente cálidas y húmedas, lo que va a generar una alta precipitación, y es el principal enemigo del tema de las carreteras. Tenemos un país muy diverso que tiene mucha extensión, pero esa extensión se caracteriza por zonas específicas como son la costa, la sierra y la selva, siendo tal vez la región menos articulada con el resto del Perú, la región selva, ¿no? Por la misma particularidad que la acoge, o sea, el contar con áreas en las cuales son casi inaccesibles, casi desconocidas, por el cuidado que hay que tener y las características propias que tienen los bosques amazónicos, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta en este proceso de diseño o de políticas que busquemos mejorar el desarrollo del Ministerio de Transportes es justamente ver qué tipo de recursos naturales existen en la zona, porque eso va a potenciar el uso de las vías, para bien o para mal. En el caso para bien es que pueda articular a través de los mercados la productividad de algunas zonas que vienen siendo pioneras en productos agroindustriales como el cacao, como otros productos que actualmente están teniendo una gran demanda. Pero para cosas no tan buenas, como en el caso de la IRSA, donde permite que se asienten poblaciones porque hay recursos naturales y ahora hay un acceso definido a la zona que puede ayudar justamente a depredar el ambiente. El país tiene una alta demanda porque estamos en un constante crecimiento
poblacional y especialmente en las zonas urbanas el proceso de migración ha sido muy alto y eso involucra tener mayor capacidad operativa dentro de las áreas urbanas. Sin embargo, es importante mantener la conexión entre todo el país, que es el objetivo fundamental que tiene el ministerio, ¿no? ¿Cuáles son estos retos a partir de la climatología, geografía del Perú? En principio que es sumamente complicado trabajar en toda la cadena de montañas que tiene el Perú, ¿no? O sea, las cordilleras no nos permiten hacer trazos fáciles, sino más bien hay que hacer alto nivel de ingeniería para poder identificar cuál sería la mejor ruta con menor incidencia y que sea menos vulnerable, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que nuestras obras tienen una alta vulnerabilidad por lo mismo que tienen climas cálidos, tienen características de alta humedad que van a generar precipitaciones y esas van a afectar obviamente la infraestructura, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 044-2008 MTC, donde se tiene cuáles son las longitudes nacionales de carreteras, el Sistema Nacional de Carreteras, el denominado SINAC, está conformado por tres redes carrozables, obviamente a nivel nacional, regional o departamental y vecinal. ¿Cómo se distribuyen estas? La red nacional tiene 11.500 kilómetros asfaltados. La red nacional no asfaltada tiene 13.000 kilómetros 13.000 kilómetros. Es decir, se tiene actualmente para la red vial 24.500 kilómetros y se tiene en proyectos 2.500 kilómetros. Es decir, en total estamos hablando de un aproximado de 27.000 kilómetros administrados por la red nacional. En el tema de la red vial departamental tenemos 1.500 asfaltadas, 1.500 kilómetros asfaltados, 21.500 no asfaltado, y tenemos que existen actualmente 23.000 kilómetros más los proyectos pendientes son 6.000 kilómetros, nos da un total de 29.000 kilómetros, siendo, digamos, la red departamental la que necesita mayor mantenimiento y operatividad porque es la que permite interactuar entre las regiones, ¿no? El tema de la red vecinal, que es la más próxima al ciudadano y que es la más extensa, ¿no? Porque es la que permite el día a día, y aquí hay hasta un programa presupuestal que nos permite a nosotros asegurar el mantenimiento de infraestructura. Entonces, en este tema vecinal solamente hay 700 kilómetros asfaltados, hay 37.500 kilómetros no asfaltados, adicionalmente tiene 40.800 kilómetros, en total tenemos 79.000 kilómetros de la red vial vecinal. En proyecto tenemos alrededor de 2.000 kilómetros, que nos da un total de 81.000 kilómetros de vías, siendo la de mayor cobertura, la de mayor longitud y especialmente la que tiene incidencia directa con la gestión de la infraestructura vial, ¿no? En síntesis, la red nacional vial representa el 19%, la departamental el 18% y la red vial vecinal el 63%. Por eso que les indicaba que con estas cifras y con estos números no es tan sencillo hacer una carretera,
porque lo más complicado es lograr la operación y el mantenimiento. Si se concesiona es muchísimo más sencillo porque tú puedes supervisar si es que la concesionaria está supervisando o no. Por eso que nosotros, cuando hablamos de la red vial del Perú, vamos a ver que el Estado peruano, a través de la intervención pública en el marco del desarrollo del proyecto de modernización que se tiene, se ha establecido el programa presupuestal Caminos Vecinales, el que justamente permite contar con recursos para hacer el mantenimiento. Recuerden, no podemos hacer una red vial sólida, fuerte, si es que no tenemos el mantenimiento de la vía. ¿Cuáles son esas competencias en infraestructura vial? ¿Cuáles son aquellas que debemos tenerlas en claro cuando ingresamos a hacer proyectos de infraestructura vial? Que podemos hacer infraestructura vial para gobierno nacional, para gobiernos regionales o para gobiernos locales. ¿Qué es lo que nos dice la Ley de Bases de Descentralización? La Ley 27.783, publicada el día 20 de julio del 2002. Te dice lo siguiente: el gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Los gobiernos regionales y municipales tienen en respectiva circunscripción territorial. Es decir, el gobierno nacional tiene jurisdicción nacional, mientras que los gobiernos regionales y locales tienen respectivas circunscripciones territoriales. Ahí hay que tener, es un juego de palabras. Vamos a ver cómo se articulan luego, qué nivel le toca a cada uno de los interesados. En el caso de la red vial nacional está a cargo del gobierno central, el Ministerio de Transporte a través de su unidad ejecutora Provías Nacionales. La red vial departamental está a cargo de los gobiernos regionales y la red vial vecinal a cargo de las municipalidades. Aquí estas últimas tienen su propio programa presupuestal a través de Provías descentralizado. Estas tres, ¿qué es lo que hacen? Estudios, obras, mantenimiento preventivo, mantenimiento rutinario y operaciones. Estas 5 operaciones que nos presenta las competencias nos permite decir que podemos hacer especialmente el mantenimiento periódico rutinario, que son los dos momentos claves para darle vida a una carretera que ya está en operación. Como les dije, no es muy fácil mantener una carretera por el tema de servicio que ya presta. O sea, el ciudadano no se va a sentir cómodo porque no estarían logrando satisfacer su necesidad de libre tránsito. Entonces, porque la vía está mal, está deteriorada. Por eso que el mantenimiento rutinario es fundamental, y especialmente el mantenimiento periódico, para ya hacer obras trascendentales o cambios trascendentales dentro de la infraestructura vial. Con esta parte de competencias, que espero nos haya quedado claro, vamos a ver cómo se distribuye la red nacional vial. No podemos hablar de la red vial nacional si es que antes no entendemos que las carreteras, así como los ríos, permiten las comunicaciones entre los países. Nosotros estamos articulados e interconectados con todos los países de Latinoamérica a través de nuestras vías. Son el medio por el cual hacemos transacciones económicas, son los medios por los cuales, dado que este es un mecanismo para poder desarrollar los países vecinos, pasando solo, por ejemplo, podemos decir, desde el Atlántico al Pacífico y trasladar bienes. Por eso que para Brasil es muy importante el tema de las IRSAs, ¿no? Porque a través de las IRSAs van a poder mandar sus productos hacia el occidente, hacia el oriente, a través del puerto del Callao o Matarani, ¿no?
En relación a la red vial nacional y las principales carreteras nacionales, debemos considerar que vamos a tener carreteras transversales, longitudinales, que nos ayuden a articular tanto la costa, la sierra como la selva. Otras que nos permitan unir toda la costa peruana, como es por ejemplo la Panamericana, la carretera central que une la costa con la sierra y llega hasta la selva, la marginal de la selva. O sea, son vías que van a articular la misma IRSA. ¿Cuáles son estos grandes ejes nacionales? Tenemos que decir que existe una estrategia de desarrollo vial que se concentra en consolidar los grandes ejes de integración. Esos son los ejes longitudinales que le permiten al Perú, algunos de ellos están concesionados, como la Panamericana, la Central, la Oriental, que te van a permitir articular a través de las vías longitudinales al país. Pero luego tenemos las IRSAs. Actualmente tenemos tres IRSAs, ¿no? La IRSA Norte, la IRSA Centro y la IRSA Sur. ¿Qué es lo que estaría pasando en estas vías que permiten justamente pasar del Atlántico al Pacífico en muy poco tiempo? Mejorar el tráfico a nivel nacional, intercomunicar aquellas zonas que actualmente están o no están conectadas adecuadamente hacia los países miembros, en este caso Brasil. Ahora veamos, ya hemos visto las longitudinales, las concesionadas IRSA, y veamos cuáles son esos ríos navegables que tenemos. El principal río navegable que tenemos, obviamente, es el Amazonas. Luego voy a tener cinco puertos principales, que es el de Paita, Callao, San Juan, Matarani e Hilo. Estos 5 puertos son donde se articula todo, ¿no? Justamente una de las razones que ustedes pueden apreciar ahí de las IRSAs, son que estas IRSAs lo que buscan es interconectar a los puertos en relación a nuestro vecino Brasil, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que para el puerto de Paita la IRSA interconecta a través de este río navegable por el cual ingresarán productos y materiales y luego serán trasladados hacia Paita. En el caso del Callao tienes todas las vías por mar, otro ejemplo claro de cómo articulo desde el Atlántico al Pacífico es el puerto de San Juan, el de Matarani y el de Hilo, ¿no? Esta red vial nacional o los grandes ejes nacionales se distribuyen de la siguiente manera. Como le dijimos, tenemos alrededor de 24.000 kilómetros. Estos 24.000 kilómetros aproximadamente nos permitirían interconectar tanto longitudinal transversalmente gran parte del país. Entonces, ¿cuáles están ya pavimentadas o asfaltadas? El 43%. ¿Cuáles están no pavimentadas? El 48%. ¿Y cuántas de esas están en cartera de proyectos? 9%. Una de las cosas que el ministerio estuvo buscando en los últimos años, hasta el año 2012, era tener un incremento sostenible de
la superficie rodadura a nivel nacional, ¿no? Que para el caso de los asfaltados ha mostrado una tendencia positiva. En el caso del afirmado se han logrado consolidar, se ha estancado un poco en el año 2012. Sin afirmar se ha mantenido históricamente un número, y las trochas que nos permiten a nosotros de una u otra manera poder lograr y consolidar la interconexión, que por motivos geográficos es muy complicada, ¿no? Entonces las trochas ahí no funcionan muy bien, que sería un medio de articular como parte de la red nacional, ¿no? Es importante entender que la planificación de las vías nacionales es sumamente importante, y por eso que ustedes están estudiando eso, porque pueden haber problemas durante la ejecución de estos proyectos, de la operación o el mantenimiento, y les debes conocer este contexto de cómo se va a implementar la gestión vial, ¿no? Y es importante ir viendo cómo ha ido esta evolución y cómo la evolución ha permitido tener mayor comunicación entre los países y especialmente entre los pueblos del Perú. Como ustedes pueden ver, en los departamentos amazónicos son donde presentan la menor cantidad de vías departamentales, vías nacionales, excepcionalmente el tema de Madre de Dios y de Amazonas, que son, digamos, y San Martín, zonas que tienen selva, pero que ya hay cierta infraestructura vial existente, ¿no? Al año 2010, el principal departamento beneficiado era Puno, seguido por Arequipa, Cusco. Obviamente el Callao, por las dimensiones, es uno de los que tiene menor superficie. Y ustedes van a ver regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, entre las últimas en contar con alguna superficie vial a su necesidad, ¿no? ¿Cuál es el estado de la red vial nacional? Actualmente se considera que alrededor de más de 17.383 kilómetros está en estado bueno, en estado regular 3.666, y en estado malo estarían 3.451 kilómetros. Es decir, proporcionalmente estamos hablando del 75 y el 1313 o el 13125 para cada uno de ellos. ¿Cómo ha cambiado este estatus en los últimos años? En el caso del 2005, el 35% era bueno, ahora es el 46%. Antes era malo el 40%, ahora se mantiene el 40% de la red nacional, que creció. Lo regular ha bajado y ha permitido con ello mejorar las vías, porque se mantienen en mejor condiciones, ¿no? ¿Cuánto es la inversión que realiza o que viene realizando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Para las áreas no concesionadas viene invirtiendo más de 2.800 millones de nuevos soles. Para el tema de conservación, que incluye el tema de rehabilitación, mejoramiento y construcción, y conservación y mantenimiento. Interesante las cifras que nos muestra para ver cómo ha ido creciendo en forma sostenible la inversión pública del Estado
en beneficio a la ampliación de las vías, ¿no? Obviamente esto ha repercutido en la mejora de la calidad de la conservación vial, ¿no? Porque eso permite que se tengan mejores carreteras y eso se refleja en los índices, ¿no? En el caso igual de las carreteras afirmadas como se encuentran. En relación a los tipos de gestión que tenemos en la red vial nacional, tenemos dos tipos de gestión, ¿no? La concesionada y la no concesionada. La no concesionada es aquella que es administrada por el Estado y son más de 19.514 kilómetros de la red vial nacional y hemos concesionado 4.986. No, la idea no es dejar de concesionar o concesionar. La idea es buscar el mejor mecanismo para darle mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico a la infraestructura que tenemos. Entonces, bajo esa lógica, hay una tendencia de que se ha ido manteniendo en los últimos años de el número de UITs que están pidiendo cobrar, y especialmente el tema de los peajes que genera cierta incomodidad a los usuarios, ¿no? Especialmente porque ello está relacionado al contrato que firmaron, a los UITs que ellos invirtieron y por lo tanto ahí está lo complejo y la necesidad de entender que de una u otra manera la vía se mantiene igual, concesionado o no, ¿no? Entonces ahí el ministerio tiene que trabajar bastante para demostrar que la concesión es un mecanismo real, cierto, para lograr el objetivo. Como se ve, en los últimos años ha ido manteniendo constante. La idea no es concesionar todo, tampoco es que el Estado se haga responsable de las más de 24.500 kilómetros, ¿no? Obviamente el concesionario no va a querer solo hueso, no quiere carnecita con hueso, entonces ahí es donde vienen los problemas, porque tenemos que darle las principales vías y es donde hay mayor tránsito, por lo tanto el ciudadano reclama que por qué le cobran peaje. Algunos datos sobre la inversión que realizan o el gasto que se realiza tanto en las áreas no concesionadas como en las concesionadas. ¿Cómo es la intervención de una área concesionada? ¿O cuáles son? Actualmente tenemos la red vial que es Ancón Huacho-Bativilca, que se la tiene Graña Montero. La Irsa Norte, que es Amazonas, que parte desde Paita y llega hasta Yurimaguas. Tenemos la Irsa Sur, que va del puente Inambari hasta Iñapari. Tenemos la Irsa Sur, tramo Urcos, puente Iñamari. Tenemos el tramo 4, que es de Azángaro a puente Iñamari. Pucusana. Por eso que ustedes van a ver acá el corredor interoceánico que va desde Matarani, Juliaca, Zángaro, Hilo, Puno, Juliaca, ¿no? Que sé que está acá. ¿Cuáles son autosostenibles? ¿Cuáles son cofinanciadas? ¿Cuáles son articuladas? Las autosostenibles obviamente son las que tienen Norvial, Covi Perú,
HO Concesiones y Concesiones Vía del Sol, que son las prácticamente con las cuatro se está cubriendo desde Tacna hasta Tumbes. Las cofinanciadas, que son las CIRSA Norte, porque es una carretera nueva con alta vulnerabilidad por desastres naturales. Esta es una fotografía de cuánto es la inversión que se realiza, la misma que asciende a más de 3.186 miles de millones para poder hacer la inversión. ¿Sí? Las que están ya por concesionarse, que ya deben estar listas, son la red vial Sullana Tumbes y Canasca Camaná, Matarán y Moquegua, Hilo Tacna Santa Rosa, Callao Puente Ricardo Palma, Puente Ricardo Palma, La Oroya, Huancayo y La Oroya. Estas 2.424 kilómetros de vía que van a permitir ampliar nuestra cobertura a través de las concesionarias asegurarían en parte la operación y mantenimiento de estas más de 2.000 kilómetros. Obviamente ha habido un crecimiento de las áreas concesionadas en el mejoramiento de carreteras, ¿no? Y eso es indudable y no podemos decir que no. Mayormente uno de los conceptos claros es que el privado tiene mucho mejor gestión que el público, pero sin embargo lo que sí es cierto es que el Estado tiene que ponerle todas las facilidades del caso para poder lograr el proceso de concesión, ¿no? Otro dato más sobre el tema de conservación y mantenimiento. En relación a la intervención en la red vial no concesionada, tenemos que ver en estos tres campos, igual como hemos estado conversando en las intervenciones de la red concesionada, donde tenemos que ver el tema de la construcción, mejoramiento y rehabilitación, conservación y mantenimiento y preparación de futuras intervenciones. Entonces, la red vial no concesionada está alrededor de 19.000 kilómetros. Y en relación a la operación o el mantenimiento de la vía, podemos ver nosotros que para rehabilitación y mejoramiento se está programando alrededor de 19.200, que puede ser un poco más. Yo supongo yo que está bordeando ya las 22.000 actualmente de kilómetros que estarían involucrados en el proceso de rehabilitación y mejora del transporte, ¿no? ¿Cómo va la cobertura? ¿No? Que es un tema importante, ¿no? ¿Cuántas son rehabilitadas y mejoradas? ¿Cuántas tienen mantenimiento rutinario? Asimismo, el tema de los que no tienen cobertura alguna es un tema que se ha ido reduciendo, pero la parte que nos interesa a nosotros es de conservación vial por resultados, que eso se da en el marco del programa presupuestal, está incrementado notoriamente, que es casi 50% de los este proceso de mejora de la conservación del vial por resultados nos ha permitido o le permite al Estado peruano lograr
invertir, pero siempre pensando en el logro y el beneficio del ciudadano, ¿no? Es decir, mejorar nuestro redireccionamiento de recursos. En relación a partir del año 2010, se tuvo más de 27 proyectos que involucraban alrededor de que involucra alrededor de 1.374 kilómetros. Tenemos temas de conservación vial y resultados, que se dan en aproximadamente 37 corredores, y dos obras periódicas, y dos que son el tema de las obras de mantenimiento periódico de aproximadamente 13 carreteras. En total, como hemos dicho, la idea es que tengan 74.917 kilómetros para que ellos cumplan su contrato. Su contrato como el ciudadano, porque no son vías concesionadas. Cuando hablamos de contrato, hablamos del contrato como el ciudadano, la responsabilidad del Estado en lograr el beneficio del ciudadano. ¿Cómo ha ido este proceso de construcción? Hubo yendo bastante bien, se frenó un poco. ¿Por qué? Porque se está priorizando el tema de las concesiones para hacerlo, en teoría, más efectivo, ¿no? ¿Cuáles son estas y cuánto es el costo? En el caso de las 33 carreteras en proceso, que alrededor de 1.797 kilómetros, estamos hablando más de 2.058 millones En este proceso de construcción no solamente nos preocupamos por la red vial, sino también por las defensas ribereñas que necesitamos complementar y los puentes, que son obras necesarias y que también necesitan su operación y mantenimiento. Así que recuerden ustedes, lo vamos a ver un poco más adelante, no solamente está conformada por la calzada, sino también por las obras complementarias que le dan vida a la carretera, ¿no? En el tema de conservación, pues se logró meter casi todo por resultados en los programas presupuestales, con la finalidad justo de poder medir con indicadores cómo viene a hacerse la intervención pública, ¿no? ¿Cómo se viene conservando la red vial? A través del proyecto Perú, que son 7.838 hectáreas, y a través de la unidad ejecutora, ¿no? ¿En qué consiste la conservación vial por niveles? ¿Qué es lo que se está introduciendo en el concepto por la misma necesidad de la descentralización? En una primera etapa comprendía las actividades de conservación vial en grandes corredores económicos viales, atención de emergencias, inventarios viales calificados, los que se encontraban muy por debajo de los estándares internacionales. Entonces eso preocupó al ministerio, se tomaron decisiones y se permitió establecer niveles de servicio con la finalidad justamente de optimizar el recurso público. O sea, hay que dinamizar la economía, pero que esa economía nos permita a nosotros tener elementos de juicio para decir si está bien o está mal. Por el otro lado, la misma se realizan a través de contratos de mediano plazo, transfiriendo al contratista la responsabilidad de garantizar los adecuados niveles de servicio de manera permanente en la red vial. ¿Por qué es importante comenzar a ver el tema de los niveles? Porque recuerden ustedes que durante estos procesos pueden encontrar restos arqueológicos, pueden encontrar vestigios, y ya vamos a conversar de eso, qué es lo que debe hacer uno como supervisor, como proyectista. ¿Cómo se da la red nacional? La red nacional, como lo hemos visto, está articulada de forma longitudinal y transversal. La departamental complementa las vías nacionales y lo que busca es justamente conservar los niveles de servicio de la costa, la sierra y la selva, a estos tres
posibles clientes que te pueden mejorar la existencia, de mejorar la calidad del servicio y la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto que ya el concesionario tendría que contar con su equipo para proceder. Después de visualizar cómo se distribuye y cómo estas se integran y la importancia de poder tener niveles y compromiso de cada uno de los actores para poder operar y mantener adecuadamente estas vías, tenemos que ver cómo vamos a preparar futuros o cómo está el futuro cercano, porque este futuro cercano que, que buscamos nos va a permitir más integración y mejorar la economía en el país, ¿no? Recuerden ustedes que las carreteras son medios muy importantes para el dinamismo de la economía, ¿no? Por eso que se tiene alrededor de más de 1700 kilómetros, y especialmente el tema de los puentes, ¿no? Nosotros somos un país bendecido por la naturaleza, por tener grandes ríos, pero eso significa que hay que cruzar esos ríos, entonces hay que hacer muchos puentes que mejoren la calidad de servicio, ¿no? ¿Cómo es este proceso de conservación y en qué consiste la política? El desarrollo vial, ¿no?, que el Perú busca es pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¿En qué consiste el círculo vicioso? El círculo vicioso consiste en cómo yo construyo una vía, luego la abandono, esta se destruye y luego la busco reconstruir. Es decir, el Estado peruano hace una inversión, no hay cabeza visible que le dé mantenimiento, la vía sufre el deterioro por la naturaleza y el uso, hay que reconstruirla. Ese es un círculo vicioso que no permite el desarrollo vial continuo, porque el Estado va a estar más preocupado en reconstruir que en construir nuevas rutas. ¿En qué consiste el círculo virtuoso? El círculo virtuoso consiste en, una vez que yo ejecuto la obra, tengo que hacer un mejoramiento, una construcción y mejoramiento. Hacer mi mantenimiento rutinario, mi mantenimiento periódico, para mantener esa obra adecuadamente. ¿Claro? Por eso la importancia de tener presente que si nosotros abandonamos nuestras obras, se genera un deterioro, es porque justamente no estamos haciendo un proceso adecuado de construcción y mejoramiento, y especialmente estos dos puntos que son trascendentales. El tema del mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico son claves, o sea, no hay forma de que logremos tener mejor capacidad operativa de nuestra infraestructura vial si es que estos dos no están funcionando. ¿En qué consiste la política de conservación vial? Tiene, entre otros lineamientos, el establecido en la política sectorial, que habla sobre la conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en distintos modos y niveles de gobierno, desarrollado en forma ordenada de la infraestructura de transporte. Es decir, es una política prioritaria de la conservación de las vías. ¿Por qué? Porque se orienta a garantizar la conservación en forma permanente y contar con la infraestructura necesaria, eficiente, segura y equilibrada de los distintos modos a fin de facilitar la adecuada movilidad del usuario y accesibilidad de la población para contribuir al desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible del país obviamente le permite al Estado peruano poder interconectar a la mayor cantidad del territorio nacional. Por eso que la conservación e inversión están muy ligadas a la política pública sectorial del Ministerio de Transporte, liderada por el Ministerio de Transporte, la cual en el caso de la conservación o mantenimiento se define como un conjunto de actividades técnicas
destinadas a preservar en forma continua y sostenible el estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice, por favor escuchen, ¿eh? Que se garantice un servicio óptimo al usuario, que puede ser naturaleza rutinaria o periódica. Es decir, consiste en preservar el capital ya invertido de la construcción de la infraestructura vial, evitar su deterioro físico prematuro y sobre todo mantener la vía en condiciones operativas. Ahí está la trascendencia, que justamente es evitar el deterioro físico y prematuro. Es que eso buscamos con el mantenimiento preventivo y simultáneo, es evitar que se termine de suceder todo. Por otro lado, el tema de la inversión es un tema clave y se define como en la ejecución de las obras es necesario para devolver la infraestructura vial sus características geométricas y portantes originales, así como mejorar su estructura inicial. Entonces aquí el tema de la inversión está más enfocada a mejorar infraestructura, optimizar la infraestructura, mientras que la conservación está más enfocada al mantenimiento rutinario y periódico necesario para la conservación de las vías. Sin embargo, existe una compleja frontera entre la conservación y la inversión en la red, no pudiéndose en muchos casos especificar la diferencia entre el mantenimiento periódico y una rehabilitación. Esta diferencia que es entre el mantenimiento y la rehabilitación está muy vinculada al círculo virtuoso, ¿no? En el círculo vicioso tendríamos que rehabilitar siempre, realizar inversiones, y en el círculo virtuoso lo que yo tengo que estar preocupado es en mantener. Pero la conservación tiene un fin, y es el desarrollo continuo. Por lo tanto, la conservación adecuada conlleva el mejoramiento de la red vial, porque se preocupa de la protección del camino, debiendo actuar no solamente de manera directa sobre la vía y sus obras de arte, sino sobre los espacios cercanos que la tornan vulnerable, como cauces de ríos, montes, terrenos aledaños, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la conservación no solamente se trata de que ya la pista esté bien. Por otro lado, de esta realidad proviene la propuesta de pensar en un desarrollo vial continuo, ¿no? Abandonando la concepción anterior, que se trata de un mantenimiento solamente como conservación y no como parte del desarrollo del camino. He ahí que nacen los programas presupuestales que actualmente los rectores del MTC, a través de mecanismos articulados con los gobiernos regionales y locales, para justamente esto, ¿no? Tener una mejora continua y basados en resultados, y no pensar, repito, en la vía como la calzada que cruza, sino como un todo. Ante este proceso de conservación y desarrollo continuo, ¿cuáles son los retos que tenemos que enfrentar? Primero, que hay que mantener a nivel nacional el servicio al 100% en condiciones buenas, que es un gran reto que con ustedes lo vamos a lograr. Pasar del concepto tradicional de conservación de desarrollo vial continuo, considerando la tendencia de inclusión de la movilidad hacer inspecciones en la red vial nacional en tiempo real a través del uso de tecnologías existentes como la geomática satelital
Hoy en día ustedes pueden acceder al Google y pueden ir haciéndole monitoreo. Sin embargo, tenemos por ejemplo como parte de la FAB un responsable del manejo del satélite francés que tenemos, el cual provee fotografías. Cuarto, en las asignaciones de las prioridades, que es seleccionar grandes corredores económicos con sus respectivas redes, es decir, no solamente preocuparme por la red principal, sino toda la red, la departamental y la vecinal, que suma a una misma vía principal. Quinto, en el financiamiento lo que se busca es superar los presupuestos anuales y el establecimiento de presupuestos y contratos de 5 a 8 años. Es decir, buscamos tener sostenibilidad económica, y si es necesario concesionar esa parte, tendríamos que hacerlo, porque la cosa es lograr el círculo virtuoso. 6. En relación con los estudios de preinversión, hay que impulsar ellos de grandes recorredores, y hay que hacer el servicio post contrato que nos mantenga a nosotros informados y velar por el cumplimiento de estos compromisos asumidos. El desarrollo vial, que transcende los conceptos de conservación y rehabilitación, una carretera con adecuados niveles de servicio, que estén considerados como bueno, y el mejoramiento continuo, ¿no? Como hemos dicho, la otra etapa compleja es la de la conservación de forma oportuna, ¿no? O sea, no podemos esperar hasta que esté dañada la infraestructura, sino prever recursos para la conservación. Velar por la voluntad política, ¿no? Que es un tema de hacerlo consistente a lo largo del tiempo, y todos deberían estar aportando lo mismo, ¿no? Todos deberíamos estar pensando en cómo lograr conservar en el tiempo una política como esta, ¿no? Orientar en instrumentos de corredores, plataformas logísticos que permitan actualización de la clasificación de las vías, ¿no? Tener comunicación a tiempo real para el tema de emergencias, ¿no? Como lo que nosotros podemos ver en las vías concesionadas del sur, ¿no? O acá mismo, dentro de Lima, dentro de línea amarilla, ¿no? Pasar el concepto de conservación de carreteras al concepto de gestión por carreteras, que es algo que vamos a ver el día de hoy. Inventario bien calificado y valorizado. Implementación de un sistema de transporte inteligente, ser más efectivo el uso de las vías. Tener un programa de conservación de puentes y túneles, porque puedo tener una buena calzada, pero si las obras de arte no están bien mantenidas, también puedo tener problemas. Trabajar simultáneamente en instrumentos que nos ayuden y en recursos para concretar los objetivos antes planteados, ¿no? Dilución de las fronteras entre conceptos de conservación y mejoramiento, ¿no? Y por último, mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno nacional, regional y los gobiernos locales para el logro de los objetivos de la red vial nacional. Para ir terminando, vamos a ver algunas tomas fotográficas para cerrar esta primera sesión, donde podemos ver algunas obras de carreteras, de puentes, los peajes. Una de las cosas que se busca es ser autosostenible las vías, entonces hay que tener peajes que le permitan al usuario pagar por un buen servicio que viene brindando, ¿no? Ahí hay que tener el tino de cobrar lo establecido por el contrato sin que perjudique al niño, si no, ahí sí vamos a tener muchos problemas, porque a veces el ciudadano cree que los peajes solamente sirven para quitarle plata de algo que es suyo.
Aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de la carretera Tarapoto-Jujuy. eh, Antes de su construcción, el estado en el que estaba, siendo una vía importantísima para traslado de materiales, alimentos, maderas, etcétera, etcétera. O sea, es una vía principal que se inunda fácilmente. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un contrato y actualmente están haciéndose todas las vías, debe estar culminada al 100% este año, con el único objetivo de poder lograr lo ya establecido, que es que esta situación que no le permite el desarrollo de la zona de Jujuy y la zona de Tarapoto puede verse beneficiada a través de estos proyectos que aseguren una transitibilidad ordenada, una transitibilidad eh, de calidad. Por ejemplo, ¿cómo quedan después de la construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras? Quedan vías ordenadas, vías que nos van a brindar la posibilidad de tener un libre tránsito en forma oportuna, ¿no? Evitando accidentes. Especialmente porque hablamos de accidentes, porque vamos a tener algunos temas naturales a nuestra geografía. Por eso le decíamos al principio que es sumamente importante velar no solamente, conocer no solamente el detalle, sino el fondo. Y es que el Perú es un país de alta diversidad biológica, pero también de características climatológicas muy adversas que pueden hacer que se causen, por ejemplo, como este alud y cierre la vía por una temporada indeterminada. Entonces, ahorita lo único que nos queda es velar por esto y tener en cuenta que es necesario contar con tener proyectos para las emergencias viales que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha ido solucionando algunos temas de operación mantenimiento de las vías, en este caso de la desviación Humajalso al desaguadero. Otro ejemplo de la vía Cañete, Lunaguaná, Pacará, Chucapaca, Zúñiga, en Yauyos, Ronchas, como era antes, fácilmente inundable y en el otro lado sin capa asfáltica, sin un buen trazo. Y ahora ustedes ven que ya tiene un trazo adecuado, una capa asfáltica mejorada, y esperemos que así esté porque luego viene la operación y mantenimiento correspondiente, ¿no? En el caso de la vía Huancayo Imperial Izucacha, Ayacucho Imperial Pampas Mayoc, así estaba el estado de la vía, ahora fue firmada. Para ir terminando, vamos a ver el último caso, que es de la zona sur, ¿no? La que une Palca y Tacna, donde el proceso de la concesionaria le permite hacer este mantenimiento periódico y también darle sostenibilidad a la vía, ¿no? Con esta primera parte, en la cual hemos tratado de introducir cómo se distribuyen las redes viales, cómo se distribuyen, cómo se articula la misma, donde lo más importante es el mantenimiento, pasar de un círculo vicioso, un círculo virtuoso, donde la operación del mismo se va a partir del proceso de mantenimiento periódico que se tiene que tener en las carreteras, ¿no? Si no hago eso, diario y periódico, si no hago eso, es muy complicado.